La cultura Wari se desarrolló en Huanta, departamento de Ayacucho. Debe su nombre a la región donde estuvo radicado su centro político, económico, administrativo y militar. La región de Ayacucho tuvo tres antecedentes culturales. Uno regional, pues la zona fue ocupada en principio por la cultura huarpa. Luego recibió influencias en las técnicas cerámicas y textiles de Nazca. Finalmente, la cultura tiwanaku le proporcionó el dogma religioso y conocimientos sobre hidráulica, astronomía, tecnología lítica, metalurgia, conservación de alimentos, pastoreo y comercio. Aún persisten diferencias sobre si Wari fue el brazo armado de Tiwanaku, o una cultura independiente beneficiada por los logros culturales tiwanacota. Avala esta hipótesis que 1000 kilómetros al sur de Ayacucho, en Cerro Baúl, construyeron una fortaleza. Este tipo de asentamiento en un centro provinciano tiwanacota denota una coexistencia beligerante. Se evidencia también que Wari reelaboró y proyectó la ideología tiwanacota, generando un nuevo orden que tuvo connotaciones sociales, políticas y religiosas. Su dominio militar, basado en un poderoso ejército, inició campañas conquistadoras hacia el 800 después de Cristo y avanzó por la costa sur, centro y norte, desde Supe a Ica y desde Cajamarca a Puno. El centro Wari se sustentaba a expensas del campo, cambiando cerámica por productos agrícolas. Paulatinamente produjo un mayor mercado de compradores para sus manufacturas. Esto provocó que la ciudad se proyectara fuera de su entorno tradicional y comenzara la gran expansión que originó el primer imperio de los Andes centrales. La expansión Wari se realizó en muchas regiones por la fuerza de las armas, pero con tal éxito que en los siglos 8 y 9 habían desaparecido por completo las antiguas culturas regionales. En las regiones sojuzgadas implantaron su religión, construyeron canales y reservorios hídricos, pero sobre todo fomentaron el urbanismo. Construyeron ciudades y caminos, centros de almacenamiento y estaciones de control. Esta cultura mostró un alto grado de centralización política, con un gobierno fuerte y una administración capaz de dirigir un vasto territorio. Utilizaban estrategias para controlar y administrar las regiones conquistadas. Por el 900 después de Cristo comienza el debilitamiento político de Wari, ocurrido por una pobreza económica que despobló lentamente la capital. Su final fue la destrucción provocada quizá por los Chanca. Este hecho marca el final de un posible estado panperuano. Los pueblos se emanciparon provocando el renacimiento de las culturas regionales, que pese a la autoridad Wari-Tiwanaku, habían mantenido sus tradiciones. Hacia el 1000 después de Cristo el horizonte medio concluyó, mas lo ocurrido no fue en vano. Preparó las bases del imperio inca, nacido 4 siglos después. En arquitectura, Wari representó un impulso considerable para el desarrollo del urbanismo en el Perú, propiciando la conversión de centros religiosos en seculares, obras hidráulicas para aprovechar al máximo los terrenos de cultivo y obras de defensa que reflejan el carácter militarista de la época. El surgimiento artístico de Wari se ve reflejado al dominar la región Nazca. He aquí su influencia inicial. La siguiente será la Tiwanaku. No obstante semejante influjo, Wari posee personalidad de estilo. Sus imágenes sobre cerámica y de pintura textil oscilan entre abstracto figurativo y geométrico. Esa persistente síntesis formal hizo que de a poco se perdiera contacto con lo figurativo y sus abstracciones, arribando al estilo concreto, o sea, la invención morfoespacial geométrica y cromática pura. Será la primera manifestación de tal estilo en Amerindia. La segunda la producirán los incas. Sus diseños presentan una abstracción geométrica enorme.
La composición modular desarrolla un contrapunto cromático de compleja armonía. Además, Huari posee una escultura en piedra, relacionada estilísticamente con el Tiwanaku, pero con rasgos peculiares. Aunque tienen la misma tendencia geometrizante, carecen de decoración sobreañadida y tienden a un cierto realismo. La cultura Nazca floreció en la costa sur peruana como sucesora de la cultura Paracas, cuya fase necrópolis se confunde con el inicio del período Nazca. Dicha transición se produjo sin traumas y paulatinamente alcanzó gran complejidad social, fuerte estratificación y notorio belicismo. Se presume que Cahuachi fue su capital. Por la importancia alcanzada como centro social, político y religioso, fue considerada por mucho tiempo como la primera ciudad del actual Perú, en la que aún hoy pueden reconocerse 6 complejos arquitectónicos. Poseía un templo central con forma piramidal y varias plataformas terminadas en un recinto de 110 por 90 por 20 metros, con habitaciones rectangulares, calles, una plaza amurallada y funcionando como residencia de gobernantes. La agricultura fue base de su economía, pero como sus tierras eran áridas y sus ríos daban agua por temporadas cortas, debieron construir acueductos subterráneos y reservorios recubiertos con piedra, dotándolos de respiraderos que permitían su mantenimiento. Su estructura social fue compleja y tuvo fuerte estratificación. Prestaron especial importancia al comercio, contando con mercados como el de Ayacucho, que ofició de enlace con la selva. Su orgullo guerrero lo expresaron con cabezas trofeos de vencidos, capturados o muertos en combate, que pendían de los cinturones, rodillas, tobillos y codos. Además, fabricaron instrumentos musicales como antaras, quenas, trompetas y tambores. El centro político de Cahuachi, que había tenido una progresiva expansión sustentada con el incremento bélico, fue abandonado hacia el 600 después de Cristo, surgiendo como sucesor la estaquería, entre otros centros menores que subsistieron repartidos en los valles. Fueron extraordinarios maestros ceramistas. Plasmaron sus conceptos cosmogónicos simbolizados en una serie de figuras míticas antropo-, zoo- y fitomorfas. Los artistas Nazca eran diseñadores cromáticos, pintores, no dibujantes. En este sentido, fueron lo opuesto de los mochicas dibujantes y escultores. Pintar en aquella América no fue lo mismo que colorear. Pintar significó una dialéctica plástica de un lenguaje cromático creado, o sea, la expresión armónica de un conjunto de colores manifestando un decir poético y relacionados íntimamente con el tema y la factura expresiva. La cerámica Nazca fue la producción más pictórica de toda América precolombina. Utilizaron entre 11 y 16 colores y más de 100 matices de colores. Esto muestra un enorme desarrollo de la técnica de manufactura y la presencia indudable de artistas especializados para su elaboración. Los artistas enaltecieron plásticamente las obras con afán transformador, pero continuando la tradición del felino y las cabezas trofeo. La pintura se aplicaba anteriormente a la cocción. Los motivos se delineaban primero en negro, generalmente sobre un fondo blanco, aunque pueden darse otros colores, y luego se rellenaban con colores planos. Los diseños se disponen de una manera predeterminada, generalmente en el exterior, y en una banda interna al lado de la boca. Los dibujos se realizaban sin un patrón previo, por lo que podían sufrir modificaciones y correcciones según el espacio disponible. La espléndida cerámica Nazca tiene también un contexto funerario. Fue hecha para ser enterrada, y tal vez sus representaciones tengan que ver con el intento de acompañar al cadáver de una serie de figuraciones
que reproducían de alguna manera el mundo natural y el sobrenatural familiar y cotidiano para el difunto en vida. La cerámica Nazca es una de las cumbres de la cerámica pictórica americana. En la excelente textilería utilizaron lana de la sierra, algodón de la costa y cabellos humanos para tejer finos hilados de teñidos policromos. Con la técnica plumaria confeccionaron uncos, tocados y abanicos. Trabajaron la cestería y la orfebrería creando narigueras y diademas martillando, laminando y repujando. Pero una de las manifestaciones más sorprendentes y que ha llamado incluso la atención de los aficionados a la ciencia ficción son los famosos geoglifos, o mejor conocidos como líneas de Nazca, que se encuentran en las pampas de Ingenio, entre Nazca y Palpa, en una extensión de 500 kilómetros cuadrados. Sobre un desierto de cascajo rojizo oscuro, aparecen una serie de diseños de color blanco amarillento a escala gigantesca. Son ligeros surcos en el suelo hechos retirando la capa de tierra superficial. Varias circunstancias ayudan a su conservación. Hay pistas trapezoidales y rectangulares, a veces asociadas con líneas rectas, que se prolongan durante kilómetros, espirales, zigzags y representaciones de animales y plantas. Una silueta de ave mide más de 120 metros y una araña cerca de 50. No es necesario, como se ha dicho, apreciar las figuras desde el aire. Son perfectamente visibles desde las lomas cercanas. Y en cuanto a los hipotéticos problemas derivados de su ejecución, se han encontrado piedras colocadas donde fueron dejadas que señalizan puntos clave. Se ha comprobado, por ejemplo, que las grandes curvas se realizaron a base de segmentos de círculo, cuyos centros se conocen por piedras cortadas al tamaño de una centésima del radio correspondiente. Las líneas de Nazca son todo un misterio y han suscitado muchas teorías sobre su propósito y su creación. Una de las teorías más difundidas sugiere que las líneas de Nazca podrían haber tenido un significado astronómico o calendárico. Algunos investigadores proponen que estas líneas estaban asociadas con eventos astronómicos importantes, como los solsticios o equinoccios, y podrían haber servido como un calendario para las actividades agrícolas o ceremoniales. También existe una teoría bastante difundida, aunque altamente especulativa, que sugiere que las líneas de Nazca podrían haber sido una especie de pista de aterrizaje para extraterrestres o una señal para seres de otro mundo. Esta hipótesis se ha divulgado en la cultura popular y en algunos círculos de pseudociencia y ufología, pero carece de fundamentos científicos sólidos y evidencia arqueológica. A pesar de décadas de estudio, el misterio que rodea las líneas de Nazca sigue intrigando a investigadores y visitantes por igual. Ahora viajamos a Bolivia para conocer a la cultura tiwanaku. Según fuentes bolivianas, Tiwanaku habría comenzado su desarrollo hacia el 1500 a.C., conformado por antecesores collas o aymara, habitantes de las riberas del lago Titicaca. Otros estudios la ubican al inicio de nuestra era, como la culminación de una aldea de agricultores emparentados con la cultura pucará. Se conocen distintas fases de la evolución del gran centro ceremonial de Tiwanaku, asentado en el altiplano boliviano, a 3.600 metros sobre el nivel del mar y a 20 kilómetros al sur del lago Titicaca. Los tiwanacotas lograron incrementar la agricultura generando excedentes que los hizo crecer como centro urbano, posibilitando el mantenimiento de una clase dirigente y la realización de obras. A partir del 300 después de Cristo logró su máxima capacidad. Con criterio imperial, controló la red comercial alrededor del lago y el altiplano. Concretó su expansión hacia el sur, teniendo como objetivo sus intereses económicos.
Aparentemente su influencia se manifestó en forma relativamente pacífica, teniendo en cuenta que por la misma época, hacia el norte, Huari inició su expansiva conquista militar. La organización social, que tuvo características igualitarias en su inicio, fue experimentando un proceso de incremento gradual en su complejización social, arribando a la teocracia con una sociedad altamente centralizada y un marcado orden en sus estamentos. En el 900 después de Cristo, el centro tiahuanaco alcanzó una población de unos 46.000 habitantes en una extensión de 8 kilómetros cuadrados. Tenía especial importancia la domesticación de camélidos como la llama y la alpaca, de donde obtuvieron carne, lana y un medio de transporte de cargas livianas. Tiwanaku constituyó un centro de desarrollo de ciencias y artes con alto contenido religioso. El culto estuvo centralizado en el sol, y su deidad principal fue Viracocha, el que según su mitología surgió de una isla del lago Titicaca, donde levantaron un templo vigente hasta el período inca. Para su complejo mundo religioso ceremonial utilizaron alucinógenos. Fueron preponderantes el culto a la llama, al felino, al sacrificador y las cabezas trofeo. Tal vez la decadencia de Huari pudo afectar la economía tihuanacota, agravada hacia el 1000 después de Cristo, con la independencia de otros centros y una gran sequía, que hacia el 1200 después de Cristo provocó su caída definitiva. Su máxima expresión la lograron con su vocación arquitectónica y lítica. Una poderosa impresión se recibe de la plástica tihuanacota, frente al despojado y macizo geometrismo monumental y purista de su arquitectura. Tiwanaku siempre es solidez y petricidad de ascética potencia. Sus formas son calmas, de silenciosa sacralidad y especial hieratismo, integradas a un severo simbolismo cósmico, producto de un sistemático y conceptual idealismo mítico. Su espacialidad es extensiva, colosal e itinerante, pensada para albergar dioses y hombres. Destaca el Akapana, una estructura piramidal orientada este-oeste, de unos 200 metros de lado y de planta más bien cruciforme. Prácticamente desaparecida, estuvo construida con tierra y tenía un paramento de bloques de piedra rodeando la masa del edificio que se levantaba en gradas hasta unos 15 metros de altura. Al oeste del templete, y construido probablemente entre los siglos IV y V después de Cristo, se encuentra el gran recinto del Kala Sasaya, una gran masa rectangular de 128 por 118 metros, levantada 4 metros por encima del nivel del suelo, y retenida por un gran muro con la misma técnica de construcción del templete. Lo más destacable es el acceso, en forma de 6 gradas originales de 7 metros de anchura, que conducen a un patio interior de 80 por 65 metros, donde se encuentra una de las esculturas más famosas de Tiahuanacu, el monolito Ponce, denominado así en honor a su descubridor. Con una fuerte tendencia al geometrismo, representan a la figura de pie, con las manos sobre el pecho, una enorme cabeza cuadrada con ojos rectangulares y un tratamiento general más bien de relieve en torno a un bloque. Presentan también una elaborada decoración finamente grabada tanto en el tocado como en el cinturón, e incluso sobre el cuerpo y rostro. En el ángulo noroeste del Kalasasaya se encuentra el máximo representante de otro de los grupos peculiares de la escultura de Tiwanaku, la famosa Puerta del Sol. Actualmente aisladas y consideradas por sus elementos decorativos dentro del capítulo de la escultura, estas puertas debieron constituir un componente de un sistema arquitectónico de unidades monolíticas. La Puerta del Sol está tallada en un monolito de andesita y mide 3,8 metros de anchura por 2,8 de altura y 70 centímetros de grosor. El vano mide solamente 1,4 metros de altura y 60 centímetros de anchura.
La escultura tallada es monolítica, vertical y estática, de modo híbrido y estilo purista. Jamás rompe la plenitud del bloque y muestra de manera reiterada la imagen de su dios principal, Viracocha, con un aura de eternidad contemplativa, exponiendo signos incisos de una vasta ideografía cósmica. El friso alude a un personaje solar acompañado por ideografías militares como corte pretoriana, desarrollando un discurso trascendental, el nacimiento y el mantenimiento universal, como se comunica con los atributos de la deidad corporizada. Por último, la cerámica de Tiahuanaco, que recorre diferentes fases, alcanza su esplendor en la fase 4. Es una cerámica de excelente factura, siendo la forma más frecuente la de quero o timbal, con base plana y lados acampanados. Pueden tener asas planas verticales, una cabeza de felino modelada o bordes ondulados. Los motivos decorativos se delimitan con líneas negras o blancas y pueden ser de carácter geométrico o figurativo. Con una policromía de hasta 6 colores se dibujan motivos escalonados, felinos, serpientes, peces, cuerpos decapitados y cazadores de cabeza. En algunos casos se imitan los diseños de la escultura, y entonces el tema más representado es el de la cabeza de la figura central de la Puerta del Sol. En nuestra siguiente clase nos centraremos en las culturas más importantes del Horizonte tardío. Hasta la próxima.